Muy buenas noches amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Interfaz, el programa de la seguridad que desarrollamos desde esa visión diferente que es la de los riesgos, la de la protección humana, la del safety, no la tradicional que se toma el delito como esa materia prima necesaria para trabajar, sino que nosotros lo realizamos desde la gestión integral de riesgo, a partir de la identificación de los riesgos, la reducción, la prevención, la preparación para la respuesta y la recuperación de los mismos. Siempre destacando ese grado de interdisciplinariedad que tiene. Y hoy no es excepción a la regla, ya que contamos con una presencia de alguien que ya estuvo en un programa anterior, pero que bueno, es tan vasto la temática que fue necesario hacer otro segundo programa. Y estoy hablando nada más y nada menos que de la doctora Claudia Bamonde. Claudia, hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, ya sos habitué, ya has venido varias veces, así que habíamos que en otro programa anterior que hemos realizado, empezamos a hablar sobre esta cuestión y para aquellos que no lo han visto, te pido que te presentes nuevamente. Bueno, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Claudia Bamonde, soy médica y geóloga. Soy geóloga de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad de La Plata y médica de la UBA. Perfecto, bueno. Trabajo, no. Trabajo también en la parte de siniestros en el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina como docente, ¿no es cierto? Perfecto, y ahí es donde te he descubierto y de alguna manera estábamos acá más por tu función, digamos, desde la geología, ¿no? Si bien la parte médica también está muy relacionada con la gestión integral de riesgo, pero esto de la geología, estamos descubriendo un mundo nuevo, campo, por decirlo así, ¿no? Exactamente. En el programa anterior un poco habías explicado qué era la geología y habíamos hablado sobre dos riesgos fundamentalmente geológicos, no sé si está bien dicho el término riesgo geológico o amenazas, ¿no? Sí, exactamente. Que eran tanto los terremotos como los volcanes, ¿no? La relación que había. Y habían quedado varios más, ¿no? Exacto. O sea, ¿qué otros riesgos podemos identificar? Digamos, hay muchos más. Está el tema de las inundaciones. Inundaciones, están relacionadas, digamos, desde... A ver... muchas veces las personas se asientan en las planicies de inundación de los ríos. Las planicies de inundación son zonas de amortiguación de la energía que fabrica el propio río y, lógicamente, son terrenos baratos, económicos y la gente se asienta en esos terrenos y son factibles las inundaciones y las pérdidas de sus bienes y de vidas, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, son sectores que habría que digamos, hacer un buen planeamiento. Un buen estudio previo, digamos, ambiental, donde tal vez tenemos un río seco que hace 100 años que no pasa nada y pensamos que uno va a pasar, pero también era interesante lo que hablábamos en el programa anterior, donde los tiempos geológicos son totalmente distintos a los que estamos acostumbrados nosotros, estamos hablando de millones de años. Y más todavía en regiones como la nuestra, ¿no? Que tenemos una historia muy reciente o que se encuentren, por ejemplo, algún tipo de registro de 100 años, 200 años como mucho, ¿no? O sea, el río hizo su planicie de inundación por algo, ¿no? Y va a volver. Se retira y vuelve, se retira y vuelve. O sea, él creó esa llanura para disminuir su energía y así llegar hacia la desembocadura, hacia el mar o hacia otro río, ¿no? Claro. O sea, es importante esto, ¿no? Desde el punto de vista de la prevención más que otra cuestión. Y digamos, todo este desarrollo urbano que tiene que existir, donde, bueno, más de una vez seguramente habrá muchísimos casos, ¿no? De lugares donde existe un crecimiento y no un desarrollo de una comunidad y bueno, están en lugares netamente vulnerables, ¿no? Exactamente. Exacto. ¿Qué otros? A ver, la única forma, digamos, que haya una inundación, o sea, esto también tenemos que sumar a la otra cuestión que es que haya unas fuertes lluvias, exactamente, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, otro ejemplo serían los deslizamientos, que son procesos gravitacionales, o sea, provocadas por la gravedad, donde se producen situaciones de caída de material de tierra, siguiendo una geometría. Y un ejemplo muy llamativo que me impactó sería la presa de Bayonne en el norte de Italia.
a 100 kilómetros de Venecia. Ajá. Es una presa que se construyó en 1961, pero en 1963, después de unas grandes lluvias, se produjo un deslizamiento en el monte Mont, digamos, enfrente de la presa. Eso provocó un terrible deslizamiento, tanto de material de tierra, rocas, vegetación, claro, que arribó hacia la presa, hacia el espejo de agua que genera, claro. Exactamente. Y eso provocó, la presa es una presa esbelta, tiene 260 metros de altura, que todavía está, y esa cantidad de metros cúbicos, kilómetros cúbicos de material, provocó que toda el agua que estaba embalsada provoque una gigante ola, sí, un mega tsunami, una ola de 50 metros por encima de la corona, y inundó aguas abajo a todo el valle del pueblo de Lorán, ¿no? O sea, hubo miles de muertos, pero eso fue... Y la presa está intacta. Está intacta. Es como que vació. Hubo algunas fisuras en los extremos, pero la presa está intacta. Eso, bueno, me impactó. Me impactó, digamos. claro, Sí, porque sí. uno tal vez está pensando en la rotura como riesgo fundamental, que una rotura de la presa, y realmente que pase una cuestión así, ¿no? Por eso es muy importante los estudios locales, claro. No solamente, digamos, la factibilidad del deslizamiento, o sea, de las pendientes, de los taludes, de las montañas que se encuentran a los alrededores, sino también el estudio de suelo, el estudio de la salinidad, porque a veces... Claro. Se provoca salinidad, pero hay que estudiar si la salinidad no estuvo previa. Bueno, son muchos factores. Antecedentes, ¿no? Ya en este caso, lógicamente, se toma en cuenta. O sea, pero acá, de alguna manera, sería tal vez el deslizamiento. Muchas veces se produce como un efecto secundario de fuertes lluvias, o puede producirse también en forma espontánea. De forma espontánea, porque, digamos, cuando un talud no es estable, o sea, tiene un cierto ángulo de estabilidad, cuando ese talud ya no es más estable, entonces se provoca el deslizamiento propio, por la propia gravedad, intentando tener un nuevo equilibrio. Claro. Ahí muchas veces tiene que ver la vegetación, ¿no? Que es lógicamente, o sea, siempre hay indicios de un deslizamiento, por ejemplo, los troncos de los árboles, los troncos de los árboles en su base empiezan a arquearse, por ejemplo, o sea, es un indicio de que hay un movimiento de tierras. También la presencia de un alambrado, el corrimiento de alambrado, o sea, son varios signos que uno, digamos, tiene que monitorear y ya considerar de esa posibilidad. Pero también eso seguramente se acelera si, por ejemplo, no sé, una zona boscosa se tala por una cuestión, digamos, por la fuerte económica. Lluvias. Por ahí económica, que se tala también. Un árbol, y lo que asienta, digamos, esa capa de tierra, son los árboles, y después, bueno, ahí se producen los deslizamientos, ¿no? Exacto. Es así, las distintas cuestiones. Después, bueno, hay otros, podemos nombrar casos de tormentas de arena o, digamos, erosión estuárica, que la tenemos en nuestro país. ¿Erosiones? Estuárica, erosión del estuario del Río de la Plata. Hay erosiones, por ejemplo, creo que en la década del 40 se construyó un hotel, el Hotel El Gran Argentino, que era lujoso en ese momento, pero digamos, se produjo una erosión de toda la zona de la costa, o sea, fue invadiendo el río, invadiendo toda la zona costera. Claro. Y lógicamente el río quedó, el hotel, perdón, quedó bajo el agua. Bueno, pasó algo parecido, no sé, pero eso fue más por inundación, ¿no? Y ahora está volviendo a salir, que es Cepecuén, ¿no? También. Ahí no sé si fue por una cuestión, o sea, hubo una inundación de donde todo Cepecuén es una localidad en sudoeste, digamos, de la provincia de Buenos Aires, que quedó totalmente
tapada por el agua, ¿no? Exacto. Bueno, eso está en relación con las lagunas encadenadas, una serie de lagunas que, digamos, están sufriendo el aumento de su nivel, ¿no? A por causa de la lluvia, la lluvia, sí, también. Y también me imagino seguramente la influencia del hombre, ¿no? Que tal vez hacen taludes que no eran naturales. También puede ser. Y Sí. ahora justamente se está secando, ¿no? No sé Sí, si estamos tiene por un periodo de sequía. de sequía, ¿no? Porque apareció nuevamente toda La vegetación. No, la vegetación y la ciudad, ¿no? Sí, 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 eso realmente llamaba la atención como en algo que, bueno, una vez que uno piensa en algo que se inunda, ya después no vuelve otra vez a... Y también eso se produce de la erosión que estás hablando a nivel de las costas, ¿no? Exactamente. Últimamente, por el hecho de sacar arena de la playa, Para la construcción, por digamos. las construcciones, es una de las causantes que, digamos, comience a desplazarse la línea de agua, o sea, Porque el orilla. efecto de la arena, ¿qué sería? Como de... Digamos, uno le está sacando, digamos, una manera de la zona de amortiguación de La las amortiguación, olas. exacto, claro, claro, claro. Y eso se produce no solamente también por una cuestión de sacar arena, sino también, no sé si está aumentando, ¿no?, el nivel de los mares, o eso no se ha comprobado. Sí, o sea, se está aumentando el nivel, lógicamente, porque, digamos, estamos yendo hacia un periodo de que va a aumentar el nivel del mar, lógicamente. Así como hubo sectores, digamos, dentro del tiempo geológico, hay niveles bajos del nivel del mar, hay otros niveles altos. Pero eso es un proceso natural que ocurre. Lógicamente, por ejemplo, la línea de costa, como no sé si lo dije en el primer programa, la línea de costa que es paralela a la ruta 11, antes llegaba, por ejemplo, hasta Chascomús, digamos, el nivel del agua. Del agua, ¿no? claro, claro. Lógicamente, a partir del Holoceno empezó a retroceder el nivel de costa, el nivel del mar, y hay vestigios, los cordones de Conchilla, digamos, las playas, ¿no? Que han quedado digamos, como señal de que el nivel del agua era otro. mucho mayor, era mucho mayor. Por eso actualmente esos cordones de Conchilla se utilizan para la toma de agua. Claro, claro, claro. Y además también está el efecto del hombre, ¿no? Porque yo sé que, por ejemplo, en la costa atlántica nuestra se ha llevado a tomar la determinación de que se habían hecho construcciones en cemento, que son los balnearios, en los cuales era muy evidente cómo se estaba, digamos, quedando sin playa. Entonces, bueno, sacando eso, esas construcciones se están nuevamente recuperando. Exacto. O sea que es algo que es dinámico totalmente. Totalmente. Y si no está planificado... El otro día estaba mirando uno que estuvo circulando por varios, por WhatsApp y todas las redes, como la aparición de unos hoyos, ¿no? Que decían, había distintas teorías, según decía la teoría del sol. Bueno, esos, digamos, es un ambiente kárstico. Un ambiente kárstico es una zona de meteorización química, una zona de disolución de la roca carbonática, por ejemplo, o puede ser de sales, de yeso, de diferentes tipos de sales que provocan que esto es a consecuencia del agua meteórica, o sea, del agua de lluvia que va percolando y va metiéndose por entre medio de la tierra y de las rocas. Se va produciendo esa disolución de las rocas, se producen reacciones químicas características y lógicamente no solamente hay disolución, sino también que hay reprecipitación. Por ejemplo, las famosas cavernas, la cueva de las brujas acá en Argentina, en Mendoza, o la cueva de Frasassi, una gigante cueva que está en Italia, cerca de la ciudad de Fermo, donde hay un ambiente, se produce ambientes con formaciones de columnas, estalactitas y estalagmitas, claro. Que eso que es provocado por la reprecipitación de ese carbonato de calcio. Claro, claro. Es decir, las rocas tienen
desde ya las distintas rocas tienen distintos componentes. Lógicamente. A partir del efecto del agua hace que se produzca una reacción química, una meteorización química y una disolución. Una disolución. Y eso es lo que genera esos... Y eso vuelve a reprecipitar. Ajá. Reprecipita. Claro, por diferentes otras reacciones químicas, reprecipita. Y con otros materiales después de la roca seguramente tiene otra composición. No, la misma. Ah, la misma. Ah, sí, bien. Sin esa cuestión. Sí, no, porque se mostraba como que era algo que estaba ocurriendo, que por ahí de repente aparecían hoyos, sí. Y que decían que era una teoría de, digamos, del Sol, que había estado cargado positivamente, la Tierra negativa, entonces ese gran intercambio decía que la Tierra trabajara así y se produjeran, bueno, me pareció... Son teorías, ¿no? Como también está la teoría que dicen de que se producían por ahí más terremotos o no, hubo una seguidilla porque se estaban derritiendo los polos y el peso que tenía el hielo sobre los polos hacía que... Son teorías válidas, si se puede comprobar, ¿no? eso sería así. Porque después también mostraban otras cuestiones de, por ejemplo, un video, es el mismo video de gente que va viendo por la calle o por ahí están con el vehículo y por ahí de repente cedía el asfalto, pero eso ya se produce por otra cosa, ¿no? Digamos, ese es un problema que tiene México por el tema de sus acuíferos, o sea, la sobreutilización de sus acuíferos. ¿Qué es un acuífero? A ver. Digamos, en el acuífero, digamos, para que se entienda, sí, que se entienda, sí. Sería una zona donde una roca que está, digamos, con cantidades de agua. De agua, en sus como poros. un depósito de agua natural subterráneo. Exactamente, claro. Pero en sus poros, claro. Comunicados entre ellos. Lógicamente la sobreexplotación hace que se produzca una subsidencia, un hundimiento. Se vacía, digamos, ese contenido que lo contiene, valga la redundancia, la misma agua y... Exactamente. Distinto es, el otro problema que tienen es cuando aparecen, digamos, movimientos sísmicos, terremotos, que también tienen colapsos de los edificios, pero eso es por lo que se llama licuefacción. Licuefacción de la tierra. Y eso es porque los minerales de arcilla, esos son, digamos, como que México está asentada, algunas ciudades están asentadas sobre grandes cuencos de arcilla, ¿no? Como si fueran grandes cuencos, como si fuera una palangana. Una palangana de arcilla. Exactamente. Cuencos de arcilla. Y cuando se producen estos movimientos, estos terremotos, se produce un ordenamiento de las arcillas. Las arcillas son filosilicatos, entonces se van acomodando, si estaban desacomodadas, se van acomodando en sus capas y eso provoca el asentamiento. O sea, hay un descenso del hay un suelo descenso, un hundimiento, una subsidencia de todo lo... Y un edificio por ahí termina totalmente, hundido. Hay videos en los cuales se comprueba eso y bueno, volvemos siempre a lo mismo, ¿no? O sea, la necesidad de que haya una... digamos, un planeamiento urbano. Exactamente. ¿sí? O sea, bueno, la Ciudad de México es una de las más grandes del mundo, la cantidad de habitantes tiene, bueno, por ahí la solución, por decir, o la mitigación a estos riesgos sería por ahí no favorecer que haya mayor cantidad de habitantes o ver otras posibilidades. O que no haya tanta sobreexplotación de los acuíferos, por ejemplo, o bueno, hay varias... No, y esto es lo interesante, ¿no? Y lo que queremos resaltar nosotros, que es esto de la interdisciplinariedad, ¿no? O sea, alguien que gestiona riesgo necesita del especialista para cada uno de esos riesgos. En este caso, bueno, ya llevamos 2 programas hablando simplemente así a grandes rasgos de lo que es la geología y su relación con la gestión integral de riesgo. Bueno, entonces esto hace a que estamos siempre desde el programa de la profesionalización en esta, no estar trabajando nada más en la respuesta, porque cuando trabajamos en la respuesta ya es tarde, ¿no? Pero hemos visto y algún caso en particular que tengas para hablar de algunos de estos riesgos que hemos hablado, o sea, esos casos históricos, un poco... ya habíamos hablado también de lo que era el Nevado del Ruiz en el anterior. Claro, así que, sí. Perfecto. Bueno, además, por más que lo tuvieran, no íbamos a poder mucho, porque ya estamos llegando al final del programa. Así que realmente, bueno, era esto de cuando charlamos y todo lo que estuvimos hablando, me pareció interesante que se sepa, ¿no? Esto de la geología como algo por ahí que parece que no tiene nada que ver y está tan relacionada, es más, es abarcativa. Y exactamente. No solamente eso, sino también abarca la medicina.
o sea, la geología médica, que es, digamos, una nueva disciplina, un nuevo exponente que está... La geología médica. Exactamente. Habíamos hablado en el programa anterior de esa investigación, de cómo sería la influencia que tiene la ceniza. Las cenizas volcánicas con respecto a la presencia de neumonías, por ejemplo. De neumonías, ¿no? ¿sí? Así que bueno, ahí es donde encontraste un punto, sí, de encuentro entre... Igual hay Sí. millones de... Bueno, Claudia, ya llegamos al final, así que nuevamente gracias por haber venido, bueno. Y realmente interesante. Bueno, capaz queda para otro programa más después, así que... Bueno, te agradezco mucho. No, por favor, a vos, gracias, muchas gracias. Bueno, me despido hasta el próximo miércoles a las 21 horas por Canal 22, una nueva forma de hacer televisión. Muchas gracias. Gracias.